Unidos en el nombre del Señor. Vamos a estudiar en esta tarde una lección que le he titulado Miembros responsables, congregaciones fuertes. Una cosa, hermanos, va de la mano con la otra y yo creo que es muy importante que consideremos esta lección y consideremos la necesidad, ¿verdad?, de tener nuestra responsabilidad en la iglesia. Es una lección un poco extensa, así que vamos a ver el primer punto en esta tarde y vamos a estar tomando el tiempo en los próximos domingos por la tarde para continuar con este tema importante. Estoy plenamente convencido, hermanos, que el éxito o fracaso de una congregación o de una iglesia local es directamente proporcional al sentido de responsabilidad que sus miembros experimentan. ¿Sí? ¿Qué tan exitosa es la congregación en sus planes y propósitos que Dios le ha dejado? ¿O qué tanto sea el grado de fracaso? Depende del grado de responsabilidad de los miembros. ¿Ok? Tristemente es común ver cómo muchos hermanos no se sienten identificados con una iglesia local. Muchos inclusive ni siquiera le dan importancia a tener membresía en una congregación específica. ¿No? Les da igual. Muchos se consideran cristianos de membresía libre, ¿sí? Y a veces usan esa expresión. Es decir, hermanos, que no son ni de aquí ni de allá. Ellos son libres. Así se sienten y así lo demuestran. Son libres, no tienen compromiso, no tienen responsabilidad específica con ninguna congregación. ¿Sí? Muchos de ellos dicen, hermano, yo soy cristiano, pero yo no creo en la membresía, pero soy cristiano. Y así lo expresan, abiertamente. Bueno, yo quiero que pongamos atención, esta lección es importante y a lo mejor mucho de esto ya lo sabemos y hemos considerado estos textos, pero es necesario reafirmar. Hay hermanos nuevos también, hay hermanos que son recién convertidos y que estas lecciones tal vez nunca las han escuchado. Por otro lado, a veces hay miembros que aunque tienen membresía en cierta iglesia local, pareciera que no la tienen. Se comportan como si no fueran miembros de una iglesia local, aunque ahí tienen su membresía. ¿Sí? No lo demuestran. Pareciera que no tienen el concepto correcto en cuanto al compromiso que han adquirido. Parecieran más bien cristianos de membresía libre que cristianos comprometidos, cristianos responsables, cristianos que trabajan con una congregación, con una iglesia local. ¿Sí? Ser miembro de la iglesia, hermanos, nos confiere grandes privilegios, sin lugar a dudas. Hay grandes bendiciones de ser miembros, ser cristianos, pero también hay grandes responsabilidades, hay grandes obligaciones que por ningún motivo ninguno de nosotros debe de tomar a la ligera, como si fuera cualquier cosa. No darle la importancia de vida. No, sí, yo soy miembro ahí de Mabel y Myers, pero ¿y luego? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica ser miembro de una iglesia local? Bueno, otra vez, hay bendiciones, hay privilegios, sí, pero también hay compromiso y también hay responsabilidad que debemos de cumplir. Y eso, hermanos, no lo podemos olvidar. No debemos. Y el primer punto, hermanos, el cual vamos a abarcar toda esta lección es precisamente el hecho de que la membresía local es bíblica. Que se nos quite si alguien tiene en la mente la idea de que yo soy cristiano nada más. Ni de aquí ni de allá, yo soy de todas partes, ¿verdad? Mi membresía es libre. Hermanos, entendamos, es necesario tener membresía en una iglesia local y esto no es cosa, hermanos, que se nos haya ocurrido a nosotros. Encontramos un patrón, encontramos una autoridad en las páginas del Nuevo Testamento, en la Escritura,
cuando estudiamos acerca de la iglesia, y es lo que quisiera enfatizar en esta lección. La cuestión de la membresía en una iglesia local, otra vez, no es algo que se nos haya ocurrido, no es algo que nosotros hayamos inventado, es un modelo, es un patrón divino que debemos de seguir porque lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. En la Escritura hay muchos textos que nos enseñan de congregaciones en diferentes lugares, en diferentes localidades. Por ejemplo, veamos algunos textos. Vamos a ver muchos textos en esta tarde. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, dice este versículo. La iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y aquí está hablando específicamente de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, pero particularmente hace referencia a la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Jerusalén. A ese grupo de hermanos que ahí se reunían, ahí se congregaban, ahí servían a Dios. La iglesia que estaba en Jerusalén. Noten la expresión, esto es muy importante, hermanos. Hechos capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pero subraya la expresión, en la iglesia que estaba en Antioquía. No es la misma que estábamos leyendo ahorita en Jerusalén. Esta es otra. Es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, sí. Pero esta está en Antioquía. ¿Ok? Dice también en Romanos capítulo 16, versículo 1. Romanos 16, 1. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Otra vez, Cencrea es otro pueblo, otra ciudad, y ahí estaba una iglesia del Señor. La iglesia en Cencrea. Un pasaje más, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Hermanos, cada una de estas iglesias que hemos leído y que estamos mencionando son iglesias del Señor. Conforman la iglesia de Cristo, todas ellas. Pero particularmente hace referencia de forma específica a iglesias locales, a congregaciones de hermanos que se reunían en un lugar específico, en una ciudad o pueblo determinado. Como aquí, ¿verdad? La iglesia que se reunía en Tesalónica. Los que la conformaban eran los hermanos tesalonicenses. ¿Ok? Colosenses capítulo 4, verso 16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también a vosotros. ¿Sí? Está hablando particularmente de la iglesia en Laodicea. Esta carta que Pablo envió a los colosenses también tenía que ser leída en la iglesia de Laodicea, la iglesia del Señor que ahí se reunía. La congregación local, hermanos, debemos entender, es la única unidad de organización ilustrada en el Nuevo Testamento. La única para poder llevar a cabo el trabajo que corresponde a la iglesia. No hay otra forma, no hay otros medios, no hay otras organizaciones, no hay instituciones que van a hacer el trabajo que Dios quiere, sino la iglesia, y particularmente hablando, la iglesia local. La iglesia local. Sin embargo, para ello se necesita de miembros comprometidos. Se necesita de miembros responsables. Se necesita de miembros que tomen la iniciativa y que realmente estén dispuestos a trabajar, a esforzarse en las metas, objetivos que como iglesia
tenemos de parte del Señor. ¿Sí? Una iglesia local, hermanos, si no tiene miembros comprometidos, hermanos, esa congregación va al fracaso. ¿Sí? Va al fracaso. Muchas iglesias están así, hermanos, apagándose, terminando, muriéndose. El problema es la iglesia, el problema son la actitud que muchas veces tienen los miembros que conforman esa iglesia. ¿Sí? La cuestión es, ¿qué tan importante es para nosotros la membresía en la iglesia local? ¿Qué tan importante? ¿Realmente, hermanos, es cosa seria en nuestra mente o es cosa de, eso no importa? Yo soy cristiano y nada más. Y bueno, ¿qué es la enseñanza bíblica? ¿Para usted es importante o no? ¿Podemos agradar a Dios simplemente por ser miembros de la iglesia universal sin tener responsabilidad en algún lugar específico? Podemos decir, yo estoy bien, hermano, yo estoy bien, ¿sí? Yo agrado a Dios. Yo no soy miembro ni de aquí ni de allá, ni en ningún lugar, yo tengo membresía, pero yo agrado a Dios. ¿Será realmente cierto esto? ¿Es lo que encontramos en la Escritura? ¿Así eran los cristianos del primer siglo? ¿Así? ¿Miembros de membresía libre, cristianos de membresía libre? ¿Ni de aquí ni de allá? ¿Qué es la enseñanza bíblica? Muy importante esto, hermanos. Por ejemplo, para ilustrar un poquito y hacer más fácil el entendimiento del tema, para ser un verdadero médico, doctor, ¿será suficiente formar parte de alguna asociación nacional o internacional de médicos? ¿Será suficiente tener un título de adorno en la pared de nuestra casa que diga ahí médico cirujano? ¿Eso basta? ¿Eso será suficiente? El simple título de doctor. O hermanos, es necesario estar unido y activo en alguna institución médica específica o en un consultorio, desempeñando y ejerciendo la profesión que él mismo ha elegido. ¿Quién será un verdadero médico? ¿El que nada más tiene el título colgado en su casa o el que verdaderamente está ejerciendo, desempeñando esa función, esa profesión, esa elección que él hizo? ¿Quién será el verdadero médico? Bueno, hay cosas que simplemente, hermano, no es suficiente el puro título, el sobrenombre. No es suficiente, hermanos, el decir, tengo algo que me respalde para decir yo soy cristiano y ya. Muchas veces se requiere estar constantemente desempeñando, ejerciendo, ¿sí?, esa profesión. Y estar unido, estar activo. Si usted le pregunta a alguien ¿a qué se dedica? Y dice, soy médico, soy doctor. ¿Y dónde trabaja? ¿Verdad? ¿En cuál hospital está? ¿En cuál clínica? ¿Dónde está su consultorio? ¿Dónde? No, pues no ejerzo nada más, tengo el título en la casa. ¿Verdad? ¿Qué tan médico pudiera llegar a ser? ¿O qué clase de médico lo consideraríamos nosotros? Para ser un verdadero futbolista, ¿será suficiente decir, soy futbolista profesional? O yo sé jugar fútbol, yo soy bueno para el fútbol. Y ya por eso es futbolista. ¿Será suficiente? ¿O se requiere formar parte de un equipo y tener un vínculo contractual con el equipo y estar participando activamente en su posición, delantero, defensa, portero, lo que sea, ayudando a ese equipo a ganar? ¿Quién es el verdadero futbolista? Pues muchos jugamos y pateamos la pelota, pero no por eso ya soy futbolista, ¿verdad? Hermanos, entendamos esto, ¿verdad? Es algo simple. Muchas veces uno necesita formar parte de, estar activo con,
¿verdad? Si yo digo ser empleado, yo debo estar unido y activo en alguna compañía, si no, ¿cómo soy empleado? Si yo digo ser estudiante, yo debo estar unido y activo en alguna escuela. Yo digo soy estudiante, ¿y a qué escuela vas? No, pues no voy a ninguna. ¿Qué clase de estudiante es? Si yo digo ser un soldado, yo debo estar unido y activo en alguna base militar. Si no, ¿cómo? Hermanos, es lo mismo. Si yo digo ser un cristiano, yo debo estar unido y activo en una iglesia local. Así de fácil. Y la Biblia está llena de enseñanza, de ejemplos al respecto. ¿Sí? Algo muy importante que podemos ver en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es que los discípulos componen la iglesia local. Veíamos ahorita la iglesia, ¿verdad? Pablo dirigiendo sus cartas a iglesias específicas en lugares específicos, pero podemos ver cómo la iglesia en cada uno de estos lugares está compuesta de miembros. Veamos textos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Esta carta el apóstol Pablo la dirige específicamente a la iglesia en Corinto. Dice el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Sin embargo, note usted cómo se dirige posteriormente. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Sí? La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una iglesia en un lugar, en una ciudad llamada Corinto, pero compuesta de miembros santos, ¿sí? Santificados en Cristo Jesús. Muchas veces se dirige Pablo directamente, enfáticamente a la iglesia, pero podemos ver en el contexto de la carta que también se dirige a los miembros, porque al dirigirse a una iglesia local, hermanos, se está dirigiendo a los miembros que la componen, ¿sí? Es absurdo hablar de una iglesia local que no tiene miembros que la conformen. Y normalmente es lo que vemos, es el común denominador en los escritos del apóstol Pablo. Podemos ver una iglesia local compuesta de santos. Dice también, hermanos, en el capítulo 1 y versículo 10, aquí mismo, os ruego pues, hermanos. Una carta dirigida a una iglesia, pero cuando está hablando con ellos se dirige a los hermanos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, etc. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos que forman la iglesia en Corinto, los santificados. ¿Sí? Es claro, hermanos, lo que la Escritura enseña. Primero a los Tesalonicenses 1, dice el capítulo 1, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. A la iglesia se dirige, pero luego dice en el verso 4, porque conocemos hermanos amados de Dios. ¿Cuáles amados hermanos de Dios? Los que conforman la iglesia en Tesalónica. Son los hermanos. Una iglesia compuesta de miembros. ¿Sí? Y es que, hermanos, al dirigirse a la iglesia local, se dirige también a los santos. Al dirigirse a la iglesia local, se dirige también a los hermanos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. De aquí entendemos que los discípulos fieles, los santificados en Cristo, los hermanos amados de Dios, como dice el apóstol Pablo, deben todos y cada uno identificarse y ser reconocidos como parte de una iglesia local. Al menos es el ejemplo que vemos en estos textos. Si es que somos discípulos fieles, si es que somos santificados en Cristo, si es que somos hermanos amados de Dios. Si somos esto, si nos consideramos que somos esto, entonces al igual que ellos debemos identificarnos con una iglesia local, una congregación del Señor, en algún lugar, para trabajar
en conjunto, trabajar en equipo en los planes y propósitos que la iglesia tiene. Vemos al revés, a la inversa. Filipenses capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo se dirige primeramente a los miembros. Dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Sí? Con los obispos y los diáconos. No utiliza la palabra iglesia, se dirige a los santos que están en Filipos. Pero un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículo 15, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ahora habla de iglesia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Vosotros quiénes? La iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos, que son los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Vamos, la enseñanza es bien clara. No sé por qué a veces hay algunos que se resisten a decir: no, yo no creo en la membresía, en ser miembro de una iglesia local. Yo soy de aquí, de allá y de todas partes. No, la Biblia es bien clara. Si verdaderamente somos discípulos fieles, debemos procurar identificarnos y tener una responsabilidad en una iglesia local como estos hermanos, allí en Filipos. Sí. Texto más, Colosenses capítulo 4, dice el verso 15: saludad a los hermanos que están en la Odisea. A los hermanos, primeramente así describe Pablo, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y luego dice el 16: cuando esta carta sea leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. Primero se refiere a los hermanos que están en la Odisea, y luego dice a la iglesia de los laodicenses. ¿Sí? Porque la iglesia está compuesta de los hermanos, y los hermanos componen la iglesia local. Así tiene que ser. Así es. Ese es el ejemplo, es el patrón que encontramos en las Escrituras. Sí. De tal manera, hermanos, que cada vez que Pablo se dirige a una iglesia local, Pablo se dirige a los miembros que la conforman. Y cada vez que se dirige a los miembros, se está dirigiendo a la iglesia en ese lugar, porque es equivalente, es lo mismo. Sí, es lo mismo. De ahí, hermanos, otra vez, los discípulos componen la iglesia local. La iglesia de Cristo de Mabel y Myers debe de estar compuesta por miembros fieles, juntamente con los ancianos y diáconos. Y al revés, los miembros fieles deben de componer la iglesia de Cristo en Mabel y Myers, aquí en Odessa. Sí, ese es el patrón escritural, el modelo que nosotros debemos de seguir también. Veamos ejemplos específicos, hermanos, al respecto. Discípulos que fueron miembros en iglesias locales. Hechos capítulo 13, verso 1 otra vez. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y empieza a nombrar. ¿Quiénes eran algunos de estos profetas y maestros? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Sí? Podemos decir, hermanos, que estos profetas y maestros eran reconocidos no como miembros de la iglesia en Jerusalén. Estos profetas y maestros que menciona por nombre eran reconocidos, identificados, no como miembros de la iglesia en Samaria, no, sino que eran identificados y reconocidos como miembros de la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Sí? Nadie va a decir: Bernabé, no, él es de allá de Corinto, él es de allá de Éfeso. No, de Antioquía. De Antioquía. ¿Sí? Él estaba identificado, ¿sí? Reconocido. Era un miembro activo, era un maestro, un profeta en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Sí? Israel Zavala es miembro de la iglesia de Cristo en Mabel y Myers, aquí en Odessa. Fui miembro
de la Iglesia de Cristo allá en la Colonia Rodríguez en Matamoros. Allá fui miembro, ¿sí? Antes fui miembro allá en Tampico, pero ahora soy miembro de la congregación aquí. Cuando yo me identifico con alguien, me identifico como miembro de esta congregación. Cuando los hermanos hablan del hermano Israel Zavala o el hermano de allá de Odessa, porque yo soy miembro aquí en esta congregación. Tuvimos una serie hace no mucho con el hermano Joaquín Blengio. Todos lo identificamos. El hermano Joaquín Blengio es miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne allá en la Shady Road, en Mission, Texas. Y lo tenemos identificado. Él es de esa congregación específica. Muchos hermanos aquí en el área. Está el hermano Humberto Peña. Sabemos dónde es miembro el hermano Humberto Peña. Hermano Mario Peña allá en Midland. Los hermanos de Pecu. Los identificamos cada uno, ¿verdad? ¿A qué congregación específica pertenecen? ¿Dónde se identifican como miembros activos? Porque es el patrón de la Escritura. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? La pregunta es: ¿usted a qué iglesia local pertenece? Cada uno de los que estamos aquí, ¿dónde usted es miembro? ¿Con quién se asocia? ¿Con quién trabaja? ¿O solamente usted es un miembro flotante, de membresía libre, que no es ni de aquí ni de allá, y que es de todos lados a la vez? ¿Qué clase de miembro es? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo lo identifican aquí? A lo mejor ya lo identifican más como miembro de otro lugar que como miembro de aquí. Pudiera ser. Ok. Tercera de Juan, capítulo, el único capítulo que tiene, versículo 10. Dice así: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, hablando de Diótrefes, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa. Los expulsa de la iglesia. ¿Sí? Malamente hacía esto Diótrefes. ¿Sí? Era malo, era un cristiano carnal. Le gustaba tener el primer lugar en la iglesia, le gustaba tener el mando ahí en la congregación. Sin embargo, quiero hacer énfasis en el hecho de que dice aquí la Escritura que los expulsaba de la iglesia. ¿A quién expulsaba? Pues expulsaba a los hermanos que eran miembros de la iglesia donde estaba Diótrefes. ¿Y por qué los expulsaba o cómo los expulsaba? Lógicamente, hermanos, para poderlos expulsar era necesario que ellos fueran miembros de la iglesia donde Diótrefes estaba. Si no, ¿cómo los va a expulsar? ¿Cómo? Dice el muchacho: pues me expulsaron de la escuela. ¿Por qué lo expulsaron? Pues porque es alumno de la escuela. Si no es alumno, ¿cómo lo van a expulsar? Al jugador de fútbol lo expulsaron. Pues lo expulsaron porque está en el equipo. Si no, ¿cómo lo van a expulsar? ¿Sí? Del trabajo, pues me corrieron del trabajo. Pues me corrieron porque yo era parte de la compañía, de la empresa. Si no, ¿cómo me van a correr si no formo parte de? Para que Diótrefes pudiera expulsar miembros de la iglesia malamente, era porque eran miembros que formaban parte de la iglesia donde ahí estaba ese hombre llamado Diótrefes. ¿Sí? Tenemos que entender, hermanos, lo que la Escritura enseña al respecto y razonar un poquito en cuanto a esto. Por ejemplo, las 7 iglesias de Asia, en Apocalipsis, en el capítulo 2, capítulo 3, el Señor envía mensajes a cada una de las 7 iglesias. Había más, pero específicamente a 7 iglesias, ¿sí? Ahí en Asia Menor, enseñándonos con esto que las iglesias locales pues eran distintas entre sí. Cada una, ¿verdad? Tenía sus propios problemas, sus propias situaciones, sus propios miembros, ¿sí? Y lo podemos ver en el mensaje que el Señor dirige específicamente a cada una de estas. Por ejemplo, cuando habla de la iglesia en Esmirna, el mensaje va dirigido a la iglesia, pero dice en Apocalipsis 2:10,
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿De vosotros quiénes? ¿De los de Tiatira? ¿Filadelfia? ¿Pérgamo? No, de vosotros. De Esmirna, de los miembros de la iglesia en Esmirna, algunos iban a ser echados en la cárcel. Algunos de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, vemos en el mensaje a la iglesia en Tiatira, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cada uno quiénes? Cada uno de los miembros de la iglesia allí en Tiatira, que tenían a esa mujer Jezabel que seducía a los hermanos. ¿Sí? A cada uno, dice, daré según vuestras obras. Cada uno de los miembros de esa congregación. En Sardis leemos, por ejemplo, Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas personas, ¿de quiénes o quiénes? De la congregación, de la iglesia local. ¿Sí? Una iglesia local que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta, y había pecado en la iglesia, pero había unos cuantos. ¿De quiénes? De los miembros que conformaban la iglesia, que no habían manchado sus vestiduras. ¿Sí? Otra vez, ejemplos específicos, ¿verdad? De cómo los miembros conforman la iglesia local. Hay cristianos que forman una iglesia local en cierto lugar, hay otros que forman otra iglesia local en otro lugar, y hay otros más que forman otra iglesia local en otro lugar, y así, hermanos, a lo largo y ancho del mundo. La iglesia del Señor, hermanos, está en todo el mundo, pero no hay una organización mundial. ¿Sí? Hay una iglesia universal. Todos los que formamos parte de la iglesia del Señor, los que hemos obedecido el Evangelio, formamos parte en ese sentido universal de la iglesia. Pero, hermanos, hay iglesias locales en cada lugar, en cada ciudad, en cada pueblo específico. ¿Sí? Y hay miembros que conforman esas iglesias. El punto, hermanos, es que todo cristiano debe ser miembro activo en algún lugar con alguna congregación. Miembro activo. ¿Sí? Si yo soy cristiano, hermanos, yo debo ser miembro activo en algún lugar. Si usted es cristiano, igualmente. Miembros activos. Pero también podemos ver la enseñanza de la iglesia local y de la membresía en la cuestión de los ancianos y la iglesia local. Bíblicamente, hermanos, las iglesias deben de tener ancianos, los cuales deben de gobernar y deben de trabajar única y exclusivamente en la iglesia local. Nada más. Por ejemplo, dice Hechos capítulo 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Sí, Pablo y Bernabé confirmando las iglesias, haciendo este trabajo para que hubiese ancianos que gobernaran, pero dice en cada iglesia. Y está hablando de iglesias locales. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor a quienes habían creído. Los ancianos de cada iglesia, ¿sí? Los ancianos de cada iglesia estaban en esa iglesia, gobernaban en esa iglesia, trabajaban en esa iglesia. Así era. Cuando dice ancianos en cada iglesia, que cada grupo de ancianos tenía su responsabilidad y su trabajo específico en la iglesia local donde ellos estaban, donde ellos eran miembros. ¿Sí? No en otros lugares, no en otras ciudades, no en otras congregaciones. Podemos ver ejemplos específicos. En Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A los ancianos de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia de Éfeso. De la iglesia de Éfeso. Debemos entender que estos ancianos eran parte de la iglesia
de la iglesia en Éfeso, y su trabajo pertenecía a esa congregación en particular donde ellos estaban. ¿Sí? Ahí estaba su compromiso, ahí estaba su responsabilidad, ahí estaba su labor, en la iglesia de Éfeso. En Hechos 16, verso 4, dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. La iglesia en Jerusalén tenía ancianos, pero dice los ancianos que estaban en Jerusalén. Cuando dice en Jerusalén se refiere a la iglesia de Jerusalén. Fue cuando sucede en Hechos 15 ahí ese asunto, hermanos, de que venían algunos que decían que había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Se reúnen los apóstoles y los ancianos de la ciudad en Jerusalén, de la iglesia, de los hermanos. Sí, pero específicamente los ancianos que estaban en Jerusalén. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Cuáles ancianos? ¿De cuál iglesia? Pues de la iglesia donde él es miembro. ¿Sí? Llame a los ancianos de la iglesia. Otra vez, los ancianos trabajan con una iglesia local específica, nada más. Nada más. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Entre vosotros quiénes? La iglesia local. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Sí? Entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Sí? Sino siendo ejemplos de la grey. ¿Quiénes están al cuidado de los ancianos? ¿O los ancianos están al cuidado de quién? ¿Sí? ¿De cuál grey? Dice aquí. La que está entre vosotros. Están a cuidado de los miembros que conforman la iglesia local. ¿Sí? Es claro, hermanos, el mensaje es clara, la enseñanza de la palabra de Dios. La cuestión es que hoy en día debemos imitar el patrón de las Escrituras, perteneciendo, trabajando y cooperando con la iglesia local, al igual que estos hermanos. ¿Sí? Al igual que los ancianos lo hacen. Nosotros también. ¿Sí? Algunos como ancianos van a estar activos en la iglesia, trabajando, cooperando. Otros lo harán como diáconos. Otros como evangelistas, como maestros. Otros como miembros responsables, activos en la obra del ministerio. La idea es que todos, hermanos, todos los que seamos cristianos, los que nos llamemos cristianos, al igual que todos estos ejemplos que hemos visto, debemos tener esa responsabilidad, ¿sí? Y trabajar, obrar, participar, estar, hermanos, funcionando activamente en una iglesia local, así como lo hacen los ancianos. Igualmente tenemos que hacerlo nosotros también. No podemos decir: no, yo no soy anciano, yo no soy diácono, yo no soy predicador, yo no soy nada, ¿verdad? Entonces yo no tengo responsabilidad. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Es así. Todo miembro, hermanos, debe estar en una iglesia local, activo, unido a ella, identificado como parte de. ¿Sí? ¿Dónde está la autoridad para que algunos cristianos se nieguen a ser identificados de manera continua como parte de alguna congregación en algún lugar específico? ¿Dónde está? ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está la enseñanza bíblica? ¿Dónde está? ¿De dónde lo sacan? Cuando la Biblia está llena de enseñanzas, de ejemplos, de la necesidad de la membresía en la iglesia local. ¿Dónde está? ¿Dónde está la autoridad para que alguien diga que no cree en la membresía? ¿Dónde está?
¿Cómo puede algún cristiano vivir en algún lugar donde hay iglesia de Cristo sin hacer el intento o sin sentir la necesidad de ser reconocido como miembro de tal congregación? ¿Cómo puede alguien estar tranquilo así? ¿Cómo puede? Hermanos, muchas veces yo he visto que solamente es una vía de escape o una manera de eludir o esquivar cualquier compromiso, cualquier responsabilidad con la iglesia. ¿Sí? Yo no quiero tener compromiso, así que yo no creo en la membresía. A veces a conveniencia de sus intereses es que cree así. Otra cosa que es importante considerar es el hecho de que al mudarnos, al movernos, al cambiarnos de lugar, de domicilio, de ciudad, de país, lo que usted quiera, siempre debemos buscar una iglesia fiel. Siempre. Cuando algún miembro se muda a otro lugar, entendamos, su membresía se va con él. ¿Sí? Y al mudarse debe buscar juntarse con la iglesia que esté en el área y trabajar como miembro activo con dicha congregación. Ese debe de ser el pensamiento nuestro. ¿Sí? No puedo decir, pues ya me fui a tal ciudad, pero mi membresía la dejé allá, así que aquí ya no tengo responsabilidad con nadie. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Ya no tengo yo compromiso. Si voy está bien y si no, pues no, acabo. Yo era miembro allá, aquí no soy miembro. ¿Qué pensamientos son esos? ¿Qué ideas? ¿De dónde sacamos tales cosas? Veamos ejemplos. El ejemplo de Saulo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Cuando él se convierte en cristiano, él estuvo por cierto tiempo con los discípulos en Damasco, dice la Biblia. Vamos a entender con la iglesia local que estaba ahí en Damasco. Pero, ¿qué pasó? Que a causa de su predicación, los judíos, hermanos, se molestaron y tomaron la decisión de matar a Pablo. ¿Sí? Estaban ya decididos, estaban tramando, planeando su muerte. Entonces los hermanos, ahí en Damasco, al enterarse de lo que planeaban los judíos, tomaron a Pablo de noche, y dice la Biblia que lo bajaron en una canasta por la muralla de la ciudad, y Pablo tuvo que huir porque lo buscaban para matar. Muchas veces uno tiene que irse de la ciudad por la circunstancia que usted quiera. Pablo por causa de la persecución. ¿Y qué hizo Pablo cuando se fue de Damasco? Pablo se fue a Jerusalén. Sí, Pablo se fue a Jerusalén. Dice Hechos 9:26, miren, leamos. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos le tenían miedo. Hermanos, podemos entender que Saulo quería ser parte de la iglesia local en Jerusalén. Él trataba de juntarse con los discípulos. Él quería asociarse, él quería trabajar con ellos. Le tenían miedo, claro. ¿Quién había sido Saulo de Tarso? Perseguidor de la iglesia. Entraba a sus casas, dice la Escritura, y los arrastraba, los perseguía aún en las ciudades extranjeras. Él daba su voto para que los mataran, los obligaba a blasfemar y tantos males que hizo Saulo. Seguramente muchos o algunos de los miembros ahí en Jerusalén habían sido víctimas, o algún familiar, algún amigo, algún conocido había sido víctima de Saulo de Tarso. Ahora llega ahí y dice, yo soy cristiano, yo soy discípulo también. Sí, le tenían miedo. Sí, no era fácil que lo aceptaran así de buenas a primeras. Sin embargo, hermanos, podemos ver cómo tuvo que intervenir Bernabé. Ahí aparece en escena este varón de Dios, Bernabé, hijo de consolación, hijo de exhortación, significa su nombre, explicando que en realidad Saulo sí era discípulo igual que ellos, hablando con los hermanos, con la iglesia local en Jerusalén, y les hace entender que Saulo era sincero, que Saulo sí se había convertido en verdad al Señor. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice el versículo 27, entonces Bernabé tomándole,
lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Verso 28, dice, y estaba con ellos en Jerusalén, ¿sí? Y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor Jesús, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Podemos ver ahora una diferencia entre la actitud de la iglesia antes y después de que Bernabé lo llevara y lo presentara directamente, personalmente, ante los hermanos y particularmente ante los apóstoles. Ahora Saulo estaba con ellos en Jerusalén, dice la Biblia. Ahora Saulo estaba entrando y saliendo. Ahora Saulo está trabajando entre ellos. Ahora Saulo está predicando y enseñando la palabra de Dios en Jerusalén con la iglesia. Estaba en Damasco, ¿verdad? Ahora tuvo por la persecución que huir a Jerusalén, pero él va. Y él procura, y él se esfuerza para que los hermanos lo acepten y lo reciban, y pueda estar con ellos, y pueda participar con ellos, y pueda trabajar y predicar entre ellos. Y así fue. Así fue. Hermanos, eso es lo que todo cristiano debe de hacer. Luego dice el verso 30, hermanos, como dice aquí que querían matarlo. El 29 dice otra vez, pero estos procuraban matarle. Y dice el 30, cuando supieron esto los hermanos, otra vez ahora los hermanos de Jerusalén le ayudaron. Dice, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Porque otra vez buscaban la cabeza de Pablo ahora en Jerusalén. Sí, querían matarlo y tiene que irse ahora hasta Tarso. Llegó hasta Tarso. Luego podemos ver en la Escritura, un poquito más adelante, en el capítulo 11, versículo 25, cuando el Evangelio llega a la ciudad de Antioquía y los hermanos en Jerusalén envían a Bernabé para confirmar la fe de los cristianos. Dice el verso 25, después fue Bernabé a Tarso, ¿se acuerdan? Había ido a Tarso. Dice, para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Y qué pasó? Dice el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora Saulo y Bernabé están juntos. Ahora ellos se han unido a la iglesia que estaba en Antioquía y se unieron a esa iglesia por un año entero, congregándose con ellos, trabajando en la enseñanza, trabajando en la predicación. Les vemos activos junto con otros hermanos trabajando en esa iglesia local. ¿Sí? Estaban ahí. Estaban en Antioquía, pero no era el pensamiento de, sí estamos aquí, pero de vez en cuando vamos a ir a visitar a los hermanos. Eso no era el pensamiento. La idea de estar ahí es para trabajar con la iglesia, para estar activo. ¿Sí? Podemos verles otra vez, 13:1, otra vez este pasaje. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes eran? Bernabé, ahí está Bernabé. Ahí está Bernabé. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí podemos ver a Bernabé y a Saulo activos, trabajando, ¿sí? Dice aquí, eran profetas y maestros, juntamente con otros miembros que también formaban parte de la iglesia en Antioquía. ¿Sí? Activos. Podemos ver en la Escritura que Pablo y Bernabé nos han dejado ejemplo de lo que es ser un cristiano responsable. Un cristiano que a donde quiera que va, busca a la iglesia para asociarse y para trabajar con ella. Donde quiera que van. Hay diferentes causas, circunstancias por las cuales a veces uno tiene necesidad de moverse a otro lugar. ¿Sí? La cuestión es que cuando uno se ve en esa situación y uno se muda de hogar, de casa, de país, de ciudad, hermanos,
Esto que hicieron Pablo, lo que hizo Bernabé, eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Esto. Buscar la iglesia. Buscar ser identificado con esa congregación. Trabajar con ellos. Estar activo. Esa es, hermanos, esa es la cuestión. Ellos nunca fueron cristianos flotantes, cristianos de membresía libre. Yo no veo ni a Pablo ni a Bernabé en Antioquía como hermanos visitantes. A veces así, ay, no, sí es hermano, pero es un hermano visitante nada más. Ya tiene meses aquí y es visitante. Ya se mudó, ya vive aquí en la ciudad y viene de vez en cuando, pero nada más como visitante. Es lo que vemos aquí de Pablo y Bernabé. Yo no los veo a ellos como hermanos que asistían cuando querían, pero sin tener compromiso con la iglesia en Antioquía. No veo a un Pablo que no era ni de aquí ni de allá y que a la vez era de todos lados. No. Y vaya que Pablo viajó mucho y predicando, pero hermanos, hasta en eso nos ha dejado ejemplo también. Cuando el Espíritu Santo le envió a predicar, en el primer viaje, cuando los manda a Pablo y a Bernabé, cuando ellos terminaron su viaje, volvieron nuevamente a la iglesia en Antioquía, donde ellos eran miembros en aquel entonces. Dice en Hechos 14, verso 26, dice, al final de su viaje, de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y dieron, ¿verdad?, el informe, por así decir, de todo ese viaje a que el Espíritu Santo les había mandado. ¿A dónde llegaron? ¿A dónde volvieron? A su casa, a su hogar, a la iglesia en Antioquía, donde ellos pertenecían y donde habían salido enviados por el Espíritu Santo. ¿Sí? El ejemplo de Apolos. Apolos, hermanos, fue un hombre poderoso en las Escrituras, varón elocuente, un hombre vehemente, fervoroso de espíritu, pero él estaba errado y aprendió la verdad estando en Éfeso por boca de Priscila y Aquila. Sin embargo, cuando él enmendó su error, él tomó la decisión de irse de Éfeso hacia Acaya. Él se fue a Acaya, dice la Escritura. En Hechos capítulo 18, versículo 27, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Dice, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, ¿fue de vacaciones? ¿Fue de paseo? ¿Fue nada más ahí de vez en cuando? A ver cuando visito a los hermanos ahí en la calle. ¿Así fue? ¿Ese era el pensamiento de Apolos al moverse de Éfeso hacia aquella región? No, por supuesto que no. Su intención era trabajar con la iglesia, ayudar, participar, estar activo. Esa era la intención de Apolos. Y así fue, así sucedió. Notemos también cómo la iglesia en Éfeso escribieron una carta para que los hermanos de la iglesia a donde llegaría le recibiesen como hermano fiel. ¿Sí? Y una vez que llegó allá, pues fue de gran provecho para los hermanos. Y esto nos enseña también que cuando un hermano se mueve o se muda a otro lugar, debe de tener el interés de buscar a los hermanos. Debe de tener el interés de encontrar una iglesia fiel. Debe de tener el interés de ser recibido por ellos para trabajar junto con la iglesia local. Eso se puede ver. Él no se fue nada más así. No, hasta carta llevaba. Sí, él llevaba todo el interés de que los hermanos le recibiesen. ¿Sí? ¿Qué nos enseña también esto, hermanos? Que es bíblico, es correcto que las iglesias se comuniquen entre sí para saber si un miembro es digno o no es digno de ser recibido. Con este caso, si no, ¿para qué es la carta? Si la iglesia en Acaya tenían la obligación de recibirle, entonces ¿para qué hacer la carta? No, porque podían no recibirlo.
Los hermanos en Jerusalén, hermanos, no querían recibir a Saulo, tuvo ya que intervenir Bernabé, ¿sí? Y explicar cómo estaba la situación con él. Esto es importante, ojo, porque a veces el pensamiento también, no, es que tienen que recibirlo, pues si él se está poniendo membresía, la iglesia está obligada. No está obligada. Y una iglesia puede escribir carta para recomendar o no. Una iglesia puede preguntar, oye, aquí anda este hermano, ¿quién es? ¿Cómo viene? ¿Cómo salió? ¿Verdad? ¿Es fiel? ¿No es fiel? ¿Qué con él? Sí, hermanos. ¿A quién vamos a recibir en la iglesia? ¿Qué tal si estamos recibiendo un lobo rapaz? ¿Qué tal? ¿Verdad? Oh, bienvenido hermano a esta congregación. Y ni sabemos quién es. ¿Sí? Aquí hubo la preocupación de los hermanos y escribieron carta para que Apolo la llevara con él. ¿Sí? Hermanos, ¿dónde está la autoridad bíblica para mudarse a un lugar y no hacer ningún esfuerzo por ser parte de una iglesia local? ¿Dónde? ¿Cuál es el apoyo bíblico? Y si no hay iglesia fiel a donde yo pienso irme o quiero irme, mudarme, ¿realmente estoy dispuesto a comenzar yo la obra? Porque es lo que tengo que hacer si no hay iglesia. ¿Estoy dispuesto a empezar juntamente con mi familia para llegar a ser una iglesia local y poder trabajar activo en esa congregación? Si no estoy dispuesto, piénsele bien, porque si no, ¿qué va a hacer de usted? ¿Qué va a hacer? Siempre debemos procurar, hermanos, ir a donde hay iglesia fiel. Y si no, hermanos, saber que hay que redoblar esfuerzos para comenzar la obra en tal lugar. ¿Okay? Si está bien que un cristiano rechace el ser miembro de una congregación, entonces está bien que todos lo hagamos. Si el hermano dice que no cree en la membresía y es correcto lo que él piensa, pues yo también, y el hermano también, y la hermana también, y todos podemos pensar lo mismo que él, y todos estamos bien, y entonces, ¿qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo llevar a cabo la obra? ¿Cómo llevar a cabo el trabajo? ¿En quién confiar? No habría nadie entonces, porque todos somos libres. Y ni de aquí ni de allá, y de todos lados a la vez. ¿Sí? ¿Cómo podría funcionar cualquier congregación con miembros así? Simplemente, hermanos, no se podría. Sería prácticamente imposible. Hermanos, recuerde, llévese esto grabado en la mente de esta lección. Una congregación será fuerte cuando sus miembros sean responsables. ¿Ok? Una cosa va directamente proporcional con la otra. ¿Sí? Una iglesia fuerte es el resultado de miembros que la componen, que son activos y responsables. ¿Ok? Ahora que hemos entendido que la membresía es bíblica y que hay apoyo, hay sustento para creer en ella, hermanos, vamos viendo lo que implica ser un miembro responsable. En las próximas lecciones, si Dios lo permite. Gracias por su atención a este mensaje. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno 49 como himno de invitación.